Muy bien. Hoy, en esta noche, pues es una bendición poder recordarles que ha sido y es un privilegio, ¿verdad? Digo, ha sido por los que ya terminan en esta noche o continúan tal vez en otras cosas. Recordar que lo que estamos aprendiendo nos lleva a cada uno de nosotros a tener más responsabilidad para poder compartir el Evangelio. Si hay algo que hoy el mundo está haciendo es descartando el conocimiento de Dios. Muy poco se le invierte y el mundo que no conoce de Dios le dedica tiempo para conocer la maravillosa mente de Dios a través de las escrituras, conocer su carácter, conocer su persona, para saber cómo tenemos que actuar en las diferentes situaciones. Claro, para ello los que estamos orando, los que están estudiando, vamos a poder tener un acercamiento más claro hacia lo que el Señor quiere que nosotros conozcamos de Él. Y si nosotros conocemos, vamos a crecer. Entonces, en esta lección vamos a tocar el tema de conociendo y creciendo. ¿Sí? Muy bien. Estamos hablando de la segunda carta de Pedro y vamos a citar los primeros versículos del versículo 1 al 4, pero primero quiero hablarles acerca de por qué fue escrita la carta. Hay tres pensamientos dominantes en la carta. Primero, el autor no tenía mucho tiempo más de vida en este mundo y tenía la preocupación pastoral de que sus amigos y hermanos cristianos se mantuvieran creciendo en su discipulado. Al final les voy a compartir un archivo con 5 puntos que habla acerca de cómo Jesús llevó el discipulado y tenía siempre en mente o la visión de que los discípulos crecieran. Pedro aprendió muy bien. Pedro supo lo que era pastorear, se desarrolló su carácter, se desarrolló su mente, el amor, la paciencia. El carácter cada día se parecía más a Cristo, porque el carácter de Pedro antes era arrebatado, pero hoy tenía paciencia, tenía amor y aprendió que el amor puede restaurar. Entonces, él tenía la preocupación, sí, pastoral, de que sus hermanos siguieran creciendo o se mantuvieran en ese discipulado a través de la doctrina que se había aprendido acerca de Jesús. Esto es lo primero. El segundo, de por qué fue escrita la carta. Bueno, las falsas enseñanzas se estaban esparciendo, lo que podía impedir ese crecimiento y por lo tanto debían ser denunciadas. Aquí separé la palabra, luego la corregimos. Tenían que ser denunciadas. Perdón, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál debe ser nuestra postura? La palabra de Dios nos enseña que debemos de tener un espíritu con dominio propio, pero que tenemos que hablar la verdad. ¿Cómo denunciamos las falsas enseñanzas? Predicando desde nuestros púlpitos, desde la iglesia, la enseñanza bíblica. Y creo que tenemos un ejemplo excelente del Señor Jesucristo, del apóstol Pablo y, ¿por qué no? Tenemos el gran ejemplo del pastor principal de Casa de Oración, el pastor Chuy, que a través de la palabra de verdad se han hecho evidentes o se han sacado a la luz las falsas enseñanzas al darle una correcta interpretación a la palabra. Entonces, Pedro sabía a través de la sabiduría que Dios le había dado que el crecimiento del discípulo estaba en riesgo y no le faltaba fe. Confiaba en la palabra, en la perfecta palabra, pero hay personas que prestan su oído para escuchar enseñanzas equivocadas. Entonces, podía impedir el crecimiento. Y tercero,
de por qué fue escrita la carta, habla de el regreso del Señor Jesús. El regreso del Señor era seguro y ellos debían estar listos al respecto. Jesús dijo, hallaré fe cuando regrese a la tierra. Bueno, Pedro estaba alentándolos, dándoles la esperanza y estos tres puntos de por qué fue escrita la carta. El primer punto es el capítulo 1 que hoy vamos a estar viendo algunos versículos. El capítulo 2 habla específicamente de las falsas enseñanzas y el capítulo 3 nos da el sustento bíblico de que el regreso del Señor Jesús es seguro. Bueno, en su carta anterior, Pedro había tocado el primero y último de esos temas. Sí. El segundo parece haber sido un motivo principal para escribir, porque quería fortalecer el conocimiento y la palabra que ya se les había enseñado. Muy bien, entonces vamos a ver el primer versículo de la segunda carta de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, la fe común. ¿Qué hace Pedro y cómo se presenta? Bueno, se presenta como un siervo y apóstol. Esta carta está dirigida a aquellos que ya les había hablado y que habían sido alcanzados por la justicia de Dios, habían sido hechos salvos y habían depositado en ellos la fe. La justicia, habían sido alcanzados, habían sido llamados a la justicia, a la salvación y habían depositado fe en ellos. Igualmente preciosa que la nuestra. Y fíjense cómo el apóstol Pedro, al usar este vocabulario y consultar el griego, nos habla de que la fe salvadora, la fe verdadera del Señor Jesús no tiene comparación. No hay otra fe como la del Señor. Y eso nosotros tenemos que ciertamente defenderlo en el buen sentido con la palabra de verdad. Porque Él se presenta de esta manera. Primero dice, soy siervo y apóstol. Bueno, siervo y apóstol son títulos de trabajo, de humildad, de sacrificio. A veces alguien dice con orgullo, yo soy siervo del Señor, pero el tono de voz y el contexto indican si está hablando de orgullo en lugar de humildad. Un apóstol es un enviado, ¿sí? Por otro, claro. De modo que el poder no es suyo. Si queremos ser siervos, hermanos, y queremos ser apóstoles, en el caso de enviados, misioneros del Señor Jesucristo, debemos aprender humildad. Esa humildad que dará autoridad y esa humildad que da autoridad a las designaciones. La humildad te puede dar autoridad. Esa humildad te dará autoridad ante lo que el Señor te delegue. ¿Por qué usamos el término siervo y apóstol? Porque también tiene que quedarnos en claro a nosotros que hoy en día la definición más correcta dentro de las iglesias es que es un misionero, un enviado, hablando del apóstol. Lo que quiere decir para nosotros de manera clara, sin equivocarnos, que tiene poder, pero no propio, sino de alguien más. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús en Hechos capítulo 1 versículo 8 les dijo que iban a ser testigos, mártires, y que se les iba a dar el poder para ser testigos y que llevarían el evangelio a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra? Bueno, ellos iban a ser enviados en el poder del Señor Jesús, siendo guiados por el Espíritu Santo.
recordándoles lo que el Señor Jesús dijo. El Espíritu Santo les recordará todo lo que yo ya les he enseñado. Entonces, ese poder viene de Dios. Por eso debemos aprender la humildad, esa misma humildad que Jesús le enseñó a los discípulos apóstoles y que ellos con su vida y a través de las cartas enseñaban a las iglesias. Entonces, también habla de la fe, ¿verdad? Ah, cuando hablamos de la fe, estamos hablando de que es sumamente valiosa y está al alcance de cada persona. La fe no depende de títulos o posiciones que se puedan alcanzar en la obra del Señor. Pedro podía destacar que esa fe era igualmente preciosa como la nuestra, de modo que cada creyente puede vivir y crecer en esa fe que lo relaciona con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y qué importante es que la fe pueda mantenernos en una relación con nuestro Dios. Si queremos crecer como el título que estamos viendo, tenemos que adquirir conocimiento y debo de pasar con Dios para poder conocerlo y nosotros el pasar tiempo con Dios lo definimos como una relación íntima y personal y eso es lo que tiene que estar en cada uno de nosotros. Se pueden hacer a un lado los títulos, ¿sí? Se pueden hacer a un lado las posiciones, porque lo más importante de lo que nosotros podemos llegar a aprender de el Señor a través de su palabra es la humildad y es la fe y que cada uno de nosotros puede crecer en ella, pero es algo personal. Sí podemos ayudarnos unos a otros porque se nos han dado los dones para la edificación de la iglesia, pero tenemos que tener una relación personal. Qué importante es leer, estudiar y pasar tiempo con Dios. Eso no se debe hacer a un lado jamás, ni nada lo puede suplir, porque es el tiempo donde tú vas a pasar un tiempo especial con Dios. Y lo hemos dicho, el mayor ejemplo de esto es el Señor Jesús, que antes de cualquier actividad, primero buscaba a Dios. Y eso es algo que tiene que resonar en nuestra vida todos los días de la responsabilidad que tenemos, el privilegio de poder acercarnos a Dios y que es algo muy especial y debemos crecer en nuestra relación con el Señor todos los días. Entonces, es tu responsabilidad. Quiero hablarles aquí de 4 puntos acerca de lo que estamos viendo de la carta. Primera de Pedro se escribió por la época en que el emperador romano Nerón inició su sanguinaria persecución de los cristianos. Segunda de Pedro se escribió 2 o 3 años más tarde, entre el 66 al 68 después de Cristo, después de que se intensificó la persecución. Comienza la persecución, pero todavía se intensifica más. Y recuerdan que Pedro les decía, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si fuera algo extraño, porque Pedro ya los había preparado, ¿cierto? Pero prepararnos al decirnos algo como esto y estar pasando por ello es totalmente diferente, pero la palabra nos prepara. Así es que nosotros debemos estar preparados como aquellos destinatarios originales que recibieron y leyeron la carta, que sí hubo persecución, pero se intensificó. Así es que nosotros también debemos vivir de la misma manera, preparados. Primera de Pedro, el 3 fue una carta de aliento para los cristianos que sufrían. Así es que, ¿cómo debemos tomar nosotros la carta? Bueno, debe ser también aliento para nosotros. ¿Estás sufriendo? ¿Estamos pasando alguna persecución personal?
Muchos sufrimos persecución por la familia, pero debemos recordar que el que nos protege y nos cuida es el Señor y debemos encontrar consuelo en Él, refugio en Él. Pedro lo que hizo a través de estos escritos es que estaba consolando el corazón de aquellos que por causa del Señor y del Evangelio estaban sufriendo. Entonces, el Señor puede consolarnos y fortalecernos. Punto 4. Segunda de Pedro se enfoca en los problemas internos de la iglesia. Sobre todo se refiere a los falsos maestros, los que causaban dudas y alejamiento del cristianismo. Por eso hace énfasis Pedro, tanto en la primera como en la segunda, acerca de mantenernos en la verdad y denunciar las falsas enseñanzas. Si entre nosotros, no digo que haya falsos, si entre nosotros hay alguien que tiene un mejor crecimiento y se adelanta a sus hermanos, como lo decía Pablo, pues estemos alerta y enseñémonos unos a otros a poder denunciar las falsas enseñanzas. ¿Ok? Bueno, continuando con el estudio, segunda de Pedro combate sus herejías. Él lo que hace es denunciar la manera en cómo se mueven los falsos maestros y también reafirma las verdades cristianas. Nosotros, al leer las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, tenemos que encontrar las verdades bíblicas y también los principios espirituales. Cuando leemos un versículo de lo que estamos estudiando, o encuentras una verdad bíblica o encuentras un principio general que puedes enseñarle a tus hermanos. Entonces, Pedro en estas cartas habla de la autoridad de las escrituras. Tenemos la palabra profética más segura. Debemos desear como niños recién nacidos de la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra. También les habla de la primacía de la fe, de la excelencia. Cuando hablamos de primacía, hablamos de la excelencia, de la grandeza, de la fe. Y Pedro estaba presentando esto. Inciso C, habla de la certeza del regreso de Cristo, porque muchos estaban, como lo menciona de manera general el Nuevo Testamento, dan señales y algunos, dice, como lo han entendido, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por costumbre. Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Entonces, es segura y es seguro el acontecimiento de el regreso de el Señor Jesús. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Número 1. Bueno, conocimiento. Según esta definición, el resultado psicológico de la percepción es el aprendizaje. Cuando hablamos de conocimiento, el resultado psicológico de la percepción, el aprendizaje y el razonamiento. A veces simplemente dotado por Dios, a menudo con un enfoque sobre la aplicación del conocimiento. Ok. Quiero llevar este pensamiento o pasarlo por el filtro de la Biblia para hablarles acerca de el conocimiento en el Antiguo Testamento y el conocimiento en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, sobre todo, conocer a Dios no es simplemente tener conciencia de su existencia en general. Eso se da por sentado en los escritos hebreos. Conocerlo es reconocerlo como lo que es, el Señor soberano que demanda la obediencia del hombre. Y esta obediencia ha sido demandada desde el principio, cuando
le dio órdenes y le dijo a Adán y a Eva qué era lo que tenían que hacer. Entonces, el Señor es soberano. ¿Y qué demanda? Obediencia del hombre, y especialmente la del pueblo de Israel, con el que ha hecho un pacto. Él es el Dios cuya santidad y misericordia se conocen en la experiencia, perdón, de la nación y el individuo. Cada individuo y la nación han conocido y han experimentado la misericordia del Señor. Entonces, vamos conociendo el carácter de Dios, que es misericordioso, que el amor de Dios es nuevo o la misericordia de Dios es nueva cada mañana. La nación experimentó la misericordia, pero cada individuo también lo ha hecho. El criterio para este conocimiento es la obediencia, y lo opuesto no es simplemente la ignorancia, sino la rebelión. La desobediencia es rebelión. ¿Qué aprendemos entonces de Dios a través de esto? Que conocerlo a Él nos lleva a la obediencia. Conocerlo a Él nos acerca a la misericordia, pero las personas por sí solas o naciones se alejan de Dios, se alejan, perdón, de la misericordia, y esto no es ignorancia, es rebelión, es darle la espalda voluntariamente a Dios. Además, el reconocimiento de las demandas del Señor comprende el rechazo de dioses paganos que sabemos que no son dioses, perdón. Al conocer a Dios, y al conocer su palabra, me enseña que Él no comparte su gloria con nadie. Al leer su palabra en Éxodo capítulo 20, nos habla de que el hombre le habla directamente al ser, no solamente a la mente o al corazón, sino al ser, de no hacernos dioses de figuras del cielo, de la tierra y debajo de la tierra, porque Él no comparte su gloria con nadie. Pero también en el Salmo 115 nos habla acerca de las características de las imágenes y de los dioses que son falsos. Tienen ojos, pero no ven, manos, no palpan, pies y no andan. Semejantes a ellos son los que los hacen. Entonces, al conocer a Dios en el Antiguo Testamento, nos enseña que hay un solo Dios y que a lo largo de la historia nos ha enseñado cómo se ha ido revelando a través de la figura del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, al conocer a Dios a través del Antiguo Testamento, se nos enseña algo que se refleja en el Nuevo. No cambia. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Entonces, aprendemos acerca del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento, hablar de conocimiento en esta forma resulta natural cuando se trata de un pueblo que formalmente cree que Dios existe, pero que no reconoce sus demandas. Así es. Si nosotros hablamos de la época del Señor Jesús, cuando se reveló y vino después de los anuncios del profeta Juan el Bautista, nos habla de cómo se presenta, nos habla de su ministerio y nos habla de todo lo que hizo, ¿sí? Pero también se nos enseña de que había un pueblo, había un sistema religioso, había partidos religiosos. Estaban los saduceos, los fariseos, los escribas, pero no reconocían sus demandas. Ya había llegado la corrupción. Ya los pueblos alrededor del mundo habían hecho dioses, ídolos. Habían ido en contra de Dios, no por ignorancia, como lo dijimos, sino por rebeldía. Hoy no es la excepción.
Si nosotros volteamos a nuestro alrededor, alguien puede decir, es que no he escuchado de Dios. Bueno, sería increíble, ¿verdad? Que tal vez en nuestra comunidad alguien no haya escuchado por algo, no se ha resistido, pero bueno, muchos actúan por rebeldía más que por ignorancia, según lo que estamos viendo. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de las demandas que no son reconocidas, nos lleva a que ellos están en un estado, pues, de rebeldía, de corazón, de mente y del ser. Todos los hombres deberían responder a la revelación en Cristo, que ha posibilitado un tal conocimiento de Dios, no una mera capacitación intelectual, sino obediencia a su propósito revelado, aceptación de su amor revelado y comunión con Él. Y quiero enfatizar en esto para poder dejarles en claro esta parte importante que les voy a compartir ahorita. Nosotros podemos llegar a conocer a Jesús más de lo que lo conocemos ahorita, pero tenemos que aceptar el conocimiento de Dios, tenemos que aprender a que estamos siendo capacitados para obedecer el propósito que el Señor ya nos ha revelado, aceptar su amor revelado y tener una comunión con Él. Soy obediente a lo que el Señor ya ha revelado, acepto su amor revelado, me ha hecho entender que soy especial para Él, que soy su especial tesoro, que nos ha dejado la palabra de Dios y la palabra nos revela cómo Jesús vino y se entregó por cada uno de nosotros y que nos abrió un camino nuevo y vivo para poder tener una comunión con Él. Entonces, si en el Antiguo Testamento se nos enseña de la obediencia, el Nuevo Testamento también debemos llevarlo a la práctica para conocer más del Señor. Eh, Vamos a leer San Juan capítulo 13, versículo 17, para que lo busquen, por favor. San Juan 17:3. ¿Cuál es el conocimiento? Bueno, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, conocer al Señor, tener un conocimiento profundo, personal. Este conocimiento de Dios es posible solamente porque Dios en su amor ha llamado a los hombres a conocerle. La vida eterna que está en Dios, que se ha manifestado a través del Señor Jesucristo, diciéndonos, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Diciéndole a una mujer, si tú bebieras de esta agua, no tendrías sed jamás. Si tú supieras qué clase de vida te puedo dar, qué clase de vida nos da el Señor Jesús. Bueno, este conocimiento de Dios es posible porque Dios en su amor nos ha llamado a cada uno de nosotros a conocerlo. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Así que los que recibieron su palabra, conocimiento, revelación, fueron bautizados y se añadieron aquel día 3,000 personas. Ok, aquí habla que fueron bautizados, pero nosotros sabemos que los que son bautizados son porque se han arrepentido, porque han creído en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que sigue? Pues bautizarse. Entonces, ¿qué se les dio a estas personas? Conocimiento de Dios a través de qué? De la palabra que Él nos dio
y que nos llamó a nosotros a conocerle y después a predicarle para que otras personas conozcan del Señor, lleguen al arrepentimiento, crean en el Señor Jesús, se bauticen y después de ello celebrar la otra ordenanza, la Santa Cena. Estamos hablando de cómo adquirimos conocimiento y cómo también se establece un orden, porque tienen que arrepentirse como nos hemos arrepentido y tenemos que poner en práctica la palabra siguiendo las ordenanzas. Entonces, a través de la palabra se adquiere conocimiento de Dios. Bueno, puede decirse que todo el proceso de iluminación, hablando de conocimiento y revelación y aceptación, significa llegar al conocimiento de la verdad. Llega la iluminación, aceptamos y significa que tú llegas al conocimiento de la verdad. ¿Por qué llegaron a bautizarse estos que son mencionados en Hechos 2:36? Porque aceptaron la palabra, ¿sí? Y llegaron al conocimiento de la verdad. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. 3, 4 y 5. Del 3, 4 y 5. Primera de Timoteo 2, del 3 al 5. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan ¿a qué? Al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Donde llegan a saber ellos esto? La palabra que hemos aprendido y que hoy tenemos que enseñar y tenemos que predicar. Entonces, el Nuevo Testamento a nosotros nos lleva a tener ese acercamiento con el Señor. Cuando hablamos de el conocimiento, conocemos a Dios, conocemos que hay un solo Dios, conocemos al Salvador, sabemos que hay un solo Salvador, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese Salvador y ese mediador quiere que lleguemos al conocimiento de la verdad. Hechos 4:12, ¿lo puedes leer, Jeremy, por favor? Hechos 4:12. Dice la palabra del Señor, Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ok, muchas gracias. Bueno, reafirmando lo que estamos eh, describiendo acerca del conocimiento, nos dice que no hay salvación en nadie más. Si profundizamos en el significado de cada una de las palabras de San Juan 14:6, nos enseña prácticamente esto. En nadie hay salvación. Nadie puede llevarnos a Dios. A través de nadie más podemos llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Es que no hay otro nombre bajo el cielo. No se ha dado otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos, salvos de la condenación, salvos de la ira, salvos del sistema de este mundo. Es más, salvos hasta de nosotros mismos, porque el Señor cambia la mente y cambia el corazón, o sea, cambia todo el ser. Nos da la oportunidad de que al llegar al conocimiento de la verdad, podemos acercarnos a Dios. Entonces, es muy importante lo que el Nuevo Testamento nos enseña acerca de el conocimiento de Dios y de el Señor Jesucristo. Ahora, cierto o no, muchos creyentes quieren más de la gracia y de la paz de Dios. Quiero más conocimiento. La gracia que nos ha salvado y la gracia que se presenta también como el poder que capacita a cada creyente para vivir su vida cristiana
en este mundo y enfrentarse a las diferentes situaciones como Pedro, como Pablo, como los apóstoles, pero muchos queremos más gracia y más paz de Dios, pero no estamos dispuestos a esforzarnos por conocerlo mejor mediante el estudio bíblico y la oración. Muchos quieren tener el conocimiento como otras personas, pero ¿qué ha llevado a otras personas, eruditos, maestros, teólogos, doctores, eminencias en las diferentes áreas de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamento, teología bíblica, teología sistemática? ¿Qué? Pero sobre todo su vida espiritual, su vida de discipular. Bueno, ha estudiado la Biblia y tiene una vida de oración. Y eso es lo que los demás tienen que llegar a ver en ustedes, que se le invierte tiempo a estudiar la palabra, pero también tienen una vida espiritual, porque no es solamente conocimiento, se tiene que llevar a la par, tiene que haber un buen balance entre el estudio y la oración, porque Jesús era algo que denunciaba de los fariseos. Sí, son muy demandantes, son muy estrictos, demandan mucho el practicar la ley, pero nada más. Pero eran sepulcros blanqueados, no había vida espiritual. Y esto lo podemos lograr a través del Señor, pero quiero más de la gracia, quiero más de la paz, del conocimiento de Dios, debo estudiar y devorar para disfrutar de los privilegios que Dios da o Él ofrece generosamente. Bueno, si queremos el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, debemos estudiar y debemos orar. No sé si llevamos un sistema de lectura. No sé si llevamos una vida devocional, pero todos ustedes, todos nosotros debemos llevar una vida devocional y debemos tener un plan de lectura donde estemos leyendo todos los días. Puede implicar que tal vez tú entres a las 5 de la mañana a tu trabajo. ¿Qué tienes que hacer? Pues levantarme más temprano. Bueno, todo implica, ¿no? Un sacrificio, pero ese sacrificio es un sacrificio que vale la pena y puede dejar de ser sacrificio o puede ser más que una disciplina, un estilo de vida donde se muestre mi amor por el Señor y yo quiero estar con Él todos los días a través de su palabra, a través de la oración, donde pueda resonar las palabras de Jesús cuando dijo, y cuando entres a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Habla de una vida donde nosotros tenemos que ser sostenidos por el Señor. A eso me lleva mi vida devocional, mi relación íntima con el Señor. ¿No dijo el salmista David, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. Fíjense cómo hacía esta oración personal. Mi Dios, en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, me librará de la peste destructora, con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré mal alguno, no temeré terror alguno, porque tú estás conmigo. El salmista nos enseña la importancia de tener una comunión con Dios, pero sobre todo
considero que el mayor ejemplo, pues, es nuestro Señor Jesucristo. Marcos 1:35, o cuando terminó de alimentar a los 4,000 o 5,000, y que después de estar bien cansado, el Señor se subió a un monte a tener comunión con Dios, a descansar en Él, a echar toda carga y toda preocupación, porque también era ser humano, también se cansaba. Entonces, es muy importante que nosotros nos mantengamos en el estudio bíblico y en la oración. Versículo 3. Estamos en Primera de Pedro, perdón, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Permíteme, creo que ya me... Ahí está. Muy bien. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Muy bien. Entonces, el poder para crecer, esto lo aprendí o lo estoy aprendiendo y practicando en nuestras vidas, que el poder para crecer no viene de nuestro interior, sino de Dios. De Dios viene prácticamente todo. Como no tenemos los recursos para ser verdaderamente espirituales, Dios nos permite ser participantes de su naturaleza divina, a fin de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Cuando nacemos de nuevo, por medio de su del Espíritu de Dios, nos capacita con su propia bondad moral, nos da de Él, nos comparte de su santidad. Hay atributos comunicables, nos habla acerca del amor, la santidad y la obediencia que tenemos que tener, y sobre todo ese regalo que nos da a través de su gracia. Entonces, recordemos esto, el poder para crecer no viene de nuestro interior, sino de Dios. Él nos permite ser participantes de su naturaleza divina, con el propósito de protegernos del pecado y ayudarnos a vivir para Él. Y esto es algo que debemos valorar, porque a través de la palabra que pueda guardarse en nuestro corazón y en nuestra mente, y si tenemos una comunión ininterrumpida y estamos en oración y el Señor nos da la victoria a lo que le estamos pidiendo, debemos seguir confiando en Él y no relajarnos para que no se cometa el error de volver atrás. Cuando Dios te dé la victoria y aprendamos que Dios nos permite acercarnos a Él y nos conteste la oración, no bajemos la guardia. Sigamos alertas, sigamos atentos hacia el pecado, y sobre todo para que nos ayude a vivir para Él. La misma escritura dice que no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, que son bastantes, ¿verdad? Pero que Juan nos ayuda a entender que pueden venir acerca de los deseos de los ojos, ¿sí? Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y nos dice que esto no procede del Padre, sino del mundo. Entonces, crezcamos y pidámosle a Dios que nos ayude a crecer. Ya hemos nacido de nuevo, ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo, ya somos de su propiedad, entonces Él nos comparte de su propia bondad moral y nos ayuda a reconocer o a tener discernimiento de lo bueno
y de lo malo. Ahora, en los versículos que acabamos de leer, habla de la piedad. La palabra traducida piedad corresponde al término griego eusebia, que ocurre aquí y en otros textos de esta carta, capítulo 2 y capítulo 3. Es una palabra compuesta por el prefijo eu, que significa bien, bueno, y sebomai, honrar, respetar y venerar. Entonces, cuando nosotros hablamos o Pedro le habla a estos creyentes, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿sí? Nos han sido dadas por su divino poder. O sea, debemos honrar, debemos respetar y debemos venerar a Dios mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Te ha llamado Dios a su gloria y a su excelencia y nos da el conocimiento para honrarlo, respetarlo y venerarlo, pues tenemos que hacerlo. Porque en la filosofía griega, esta palabra la aplicaban para aquellos que honraban, respetaban y veneraban a dioses. Entonces, aplicada a nuestra vida cristiana, bueno, ¿a quién tenemos que honrar? A Dios. Respetar, temer a Dios y venerar a Dios. Muy bien. Aquí lo tenemos. En términos cristianos, la piedad es el conjunto de actitudes que reflejan por parte del creyente veneración, respeto y temor de Dios. Pedro dice que tanto la vida como la piedad, o si preferimos unir ambos valores, la vida piadosa, son concedidas por el poder de Dios y mediante el conocimiento. Vean qué importante es lo que Pedro le está enseñando y se nos enseña a nosotros. Qué importante es el poder y el conocimiento de Dios. La vida cristiana no ocurre por generación espontánea. Es el resultado del poder activo de Dios, el dunamis, que opera en el interior de la persona, generando una nueva clase de vida. Por eso lo decía muy bien el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero estamos hablando no solamente, como a veces decimos, del cambio del corazón, del órgano que palpita, no. Cuando se habla del cambio de corazón, se habla de las actitudes, del pensamiento, se habla de todo el ser. Por eso a veces decimos, bueno, ¿por qué alguien no ha cambiado? Porque nos enfocamos aquí al corazón, al órgano, pero se refiere al ser, al interior. Entonces, el poder de Dios activo, cuando opera en el interior de una persona, bueno, puede dar una nueva vida. Si estamos en Cristo, dentro de Cristo, unidos a Cristo, si hemos muerto y hemos resucitado, si esta mente ha sido llevada cautiva y el corazón ha sido transformado, se ha quitado el corazón de piedra y se pone un corazón de carne, o sea, el sensible, la actitud, la obediencia, la veneración, el respeto, el temor, podemos decir que una persona de verdaderamente ha nacido de nuevo y ha llegado al conocimiento de la verdad y estará creciendo. Vida de calidad eterna. Bueno, ¿se acuerdan qué enseñó Jesús? Y esta es la vida eterna. ¿En quién encontramos la vida eterna? En Dios, en Jesús, a través de conocer su palabra. Yo soy la vida, le dijo a algunos el Señor Jesús, pero ustedes no quieren venir a mí. Entonces, nosotros ya hemos ido al Señor, bueno, ya tenemos, hay eternidad en nosotros, porque está Dios, pero algún día estaremos con Él por la eternidad.
La vida de calidad eterna y la piedad forma concreta de expresión de esa vida también es generada y desarrollada por el poder de Dios, ¿sí? Y en proporción al conocimiento personal de Dios. Al fin y al cabo, como Jesús la definiera, la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero en la persona de Jesucristo mismo. ¿Cómo conocemos a Jesucristo mismo? A través de la palabra, a través de nuestra comunión. Hombres que estuvieron con Él, les decía el Señor Jesús, ¿no has conocido al Padre? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y no lo han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque las cosas que el Padre hace, también las hago yo. Pero estaba bajo autoridad del Señor Jesús. Las hacía reflejando el poder y el carácter de Dios a través de su propia vida. Por eso llegamos a Hechos 4:12. No hay otro nombre, no hay otro Salvador. Y el conocer de Dios y su palabra nos lleva al conocimiento de la verdad. Conocer a Jesús es conocer a Dios mismo. Muy bien. Ok. Bueno, por medio de esta vida de calidad, entendemos que somos personas diferentes, ¿sí? Entonces, la idea central de estos dos versículos que acabamos de leer es que la naturaleza divina reside el poder moral y espiritual que son suficientes para alimentar nuestra vida y la piedad. Estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de que nos pueden enseñar y guiar a poder venerar, darle respeto y tener temor de Dios. Esto, como lo estamos viendo ahí en la pantalla, no es algo espontáneo. Estamos creciendo, estamos conociendo, ¿sí? Por medio de la fe recibimos un conocimiento, una participación, una comunión en la naturaleza divina, tal como es compartida con el hombre por Dios a través de Cristo. Cuando esto acontece, hermanos, el hombre es salvo de la corrupción. Por cierto, de verdad es un gran privilegio que el Señor nos salve, que cambie nuestra manera de pensar y nuestra manera de ser. Al cambiar nuestra manera de pensar es transformada nuestra vida, como dice en Romanos 12:2 en la Nueva Traducción Viviente. Somos puestos en comunión con Dios y eso, hermanos, es un mayor privilegio que podamos tener una relación personal con Dios. Eso nos hace ser diferentes. Entonces, ¿qué hace Pedro? Llama la atención de aquellos que están pasando por persecución, que están sufriendo, para que puedan confiar en Dios y sepan que en todas las áreas de su vida tiene un propósito, acercarlos más a Dios. Aunque, como dijo Pedro, se sufra por un momento, no tendrá comparación con el llamamiento que hemos recibido a la gloria eterna. Muy bien. Hasta aquí terminamos la lección número 17.